Soy Ligia Stephen y esto es Volvamos a Empezar, un podcast para hablar abierta e informadamente sobre la sexualidad. Hola a todos, a todas, a todos de nuevo. Estamos aquí en otro episodio de Volvamos a Empezar y hoy pues digo yo que es como una sorpresa, no sé, vamos a tener una conversación muy interesante. Y en esta ocasión mi invitada es mi mamá. Mi mamá, Eleomara, también conocida como la doctora Eleomara, como Mayita. Y desde hace días estoy que le digo, mami, hagamos un episodio, la quiero entrevistar, quiero que conversemos. Y quienes conocen a mi mamá pues saben que ella pasa en muchas cosas, así que hoy tuvimos la oportunidad de grabar. Estamos aquí en mi casa, así que si escuchan ruidos de perros y cosas, pues ya saben que es parte del vecindario. Bueno, antes de darle la palabra y decirle gracias por el tiempo, por estar acá, quiero decirles que el tema de hoy lo que queremos es conversar un poco sobre madre e hija, un tema que casi no hablamos entre madres e hijas, o entre papás, hijos, hijas y todo, ¿verdad? En la familia en general, que es este tema de la sexualidad. Y que ya ustedes van a ir pues conociendo un poco cómo se desenvolvió quizás este tema en nuestra familia, pero desde la perspectiva de mi mamá, que obviamente es de otra generación y que se ha tenido que ir viendo pues los desafíos de una nueva, de las nuevas formas, digamos, de explorar la sexualidad y cómo eso lo ha venido ella pues, cómo nos crió en ese sentido. Y bueno, mami, bienvenida. Mamá. Bueno, buenos días. Muy contenta de estar aquí. Como dice Ligia María, ya días estamos con ese propósito de tenerme aquí para hablar de este tema que ya ella lo explicó. Antes de iniciar el tema, pues, formalmente aquí voy a felicitar a Ligia María, ¿verdad? Por este programa que ella ha implementado, porque realmente que es un desafío hablar de sexualidad, hacer estos podcasts y tener la valentía también de hacerlo abiertamente, de informar, educar a la población, sobre todo a la población joven, sobre un tema que ha sido tabú y que lo hemos vivido en mi generación de una manera como bien muy reprimida. Sí, bueno, gracias, ma. Bueno, obviamente que todo esto está como, no sé, estas ganas también de explorar estos temas de mi parte. Tuve como el privilegio, obviamente, porque nuestra sociedad es un privilegio, que en mi casa, no es que también, pues aquí está mi mami, ella sabe, se haya hablado, de la forma más libre del mundo en algún momento, pero no teníamos como esas barreras de hablar o de preguntar. O sea, yo me acuerdo hacerle preguntas a mi mami quizás y ella quedarse así como, ay, ¿cómo contesto esto? Pero no me iba a decir como, no andes preguntando esas cosas o no tenés edad. Al menos eso en mi casa pues no lo tuve. Entonces obviamente eso impacta en cómo pues se desenvuelve la sexualidad. Nosotras somos 4, somos 3 mujeres, un hombre. Y también entiendo que mucha gente dice ahora como, ay, no, es que tener una niña es todavía más desafiante porque las niñas enfrentan, ¿verdad?, los abusos sexuales más que los hombres, a los embarazos, a que las engañen, o sea, todo esto que los hombres también y los niños también y las personas de la diversidad sexual aquí, ¿verdad?, también. Pero yo escucho estos mensajes, entonces imagínense, pues, quizás para mi mamá criarnos a nosotros, a nosotras, éramos que somos 3, pues, y a mi hermano. Y mi mamá viene de un pueblo que se llama San Luis Comayagua. Entonces, bueno, para yo no seguir hablando de mi mamá, que aquí está, ¿cómo fue para usted vivir, o sea, cómo recibió esta información? Yo ya sé un poco, pero ¿recibió usted información sobre sexualidad donde usted se crió, en su casa, en San Luis Comayagua? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, tomando en cuenta además, ¿verdad?, que la expresión de la sexualidad ha sido coartada desde siempre. Y además de eso, estar en un pueblo, vivir en un pueblo donde todavía es más fuerte la represión, pienso yo, ¿verdad? No es que en la ciudad sea menos, pero en tierra adentro se vive de una manera más, de una manera diferente. Bueno,
yo crecí con una familia somos 8 hermanos, mi mamá, mi papá, mi abuela, y en esos tiempos pues era prohibido hablar de sexualidad. Yo no recuerdo que me hayan hablado de sexualidad, que me hayan dicho tener estos cuidados, que me hayan hablado de la menstruación, para empezar, ¿verdad? La menstruación que es como el punto... El punto como inicial, ¿verdad? Del desarrollo, ya como mujer. Y nunca me hablaron de eso. Uno se vuelve así como diríamos allá, pesquisón, escuchando, viendo cómo son las cosas. Mi mamá embarazada, yo soy la número 4, embarazada de mis otros hermanos, los que me siguen, son 4 más, y luego todavía pensando, ¿va? Hubo un tiempo que yo pensaba que a mi mamá le sacaban los niños por la panza, ¿va? No me da pena decirlo, que era como que salían por la panza. Luego escuchar a mi abuela paterna decir que cuando yo nací, ella se cayó porque un avión me traía. No era ella no dijo la cigüeña, ¿verdad? Pero sí que un avión me traía y que ella corrió mucho para ir a ver que ya me traían. Y yo me río porque yo me acuerdo de eso. Para mí es un recuerdo de la infancia, pero a la vez, bueno, por un lado, pues la desinformación, pero por otro lado, eso es lo que yo recuerdo de mi abuela, hasta como bonito, porque era una señora muy seria, ¿verdad? Y dice, es que esta niña yo la traje, cuando vi el avión la traía, yo corrí y me caí. Es lo que ella decía, y me hice esta cicatriz. Y yo así lo creí, por años. ¿Hasta cuándo? Yo ni puedo recordar, yo lo creía y me imaginaba, tenía toda la imagen del avión, ¿verdad? Pero ya después, y ahora, tengo 60 años y ahora todavía recuerdo eso, ya sé obviamente que no, ¿verdad? Pero para que vean ustedes cómo se manejaba, que la cigüeña, que los niños fuera, que si la señora iba a tener un bebé, nadie podía estar cerca. Las parteras, ¿verdad? Eran muy discretas, a su manera, muy buenas, pero a la vez muy discretas, sin hablar los asuntos. A uno como niño le decían, o como niña, le decían, váyase de acá, no escuche a los mayores platicar. Entonces, toda esa situación, claro, hablando de la sexualidad, ¿verdad? Luego viene con unos adolescentes, que cuando yo me enteré de la menstruación fue porque vi a mi hermana, vi que tenía el dúmer manchado, pero yo no sabía qué era. Y yo le fui a decir a mi mamá que mire que mi hermana, mire cómo tiene ese bloomer, que es puerca, ¿verdad? Entonces, pero yo no sabía qué era. A mí me parecía que era, a ver qué era de lo que lo había manchado, ¿verdad? Entonces, ¿qué edad tenía yo en ese tiempo? Tal vez 10 años, ¿verdad? Y no sabía nada. También tuve unos pensamientos como que me sentía como gordita. Entonces yo sentía una llantita y yo decía, ¿será que estoy embarazada? Imagínense, sin haber tenido relaciones sexuales. Claro, porque como no sabía cómo era que se hacía. No sabía cómo era. Entonces, yo oía hablar de embarazo, pero yo no sabía cómo era. Entonces, totalmente a ciegas. Sí. Pues nuestras madres así fueron criadas, así nuestras generaciones, ¿verdad? Mis abuelas muy, muy estrictas con esos temas. Eran temas que no eran para niñas ni para niños. Claro. ¿Verdad? Y bueno, ya luego viene también el tema de los noviazgos, ¿verdad? Sí, usted nos ha contado que era como un reto irla a ver. Entonces, el tema de los noviazgos, que era como, bueno, en los cipotes, cipotes porque éramos adolescentes, ¿va? Yo digo los cipotes que nos iban a ver, nos veían de largo. Sé que dentro de eso, en el pueblo, habían familias un poquito más permisivas, pero en mi caso, no. Los muchachos iban a vernos, se sentaban en las aceras de enfrente de la casa para vernos, y la única oportunidad que había para ya interactuar era cuando había un baile. Pero el baile era también estricto, con horario y a bailar, pero... Y iban mis tíos, ¿verdad? Con ustedes. Iba siempre alguien que tenía que cuidarnos. Sí. Entonces, de esa manera, pues, sí hay mucho que contar sobre esos temas que ahora ya se hablan de manera más abierta. Y, bueno, aquí, ¿usted cree que estos temas así como... bueno, usted se vino después a estudiar aquí a Tegucigalpa, justamente porque no había ya, pues, acceso a seguir estudiando. Hay gente que no
de repente no sale, ¿no? Que no puede salir y se queda allá. ¿Cómo fue? O sea, ¿usted sintió la diferencia en aquel entonces de venirse a la ciudad? Yo sé que fueron, obviamente, otros tiempos también, pero ¿sintió la diferencia en este tema también? Sí, claro que venía con todas las indicaciones, ¿verdad? Yo me fui a estudiar primero a otro pueblo, ¿verdad? A hacer los 3 años de ciclo común, después al bachillerato, a otro lugar, y después, por último, a la universidad, a Tegucigalpa. Fue así como gradual. Pero, claro, uno viene con indicaciones precisas de allá, indicaciones de que los novios, de que los hombres no hay que dejarse engañar, todo eso va, pero de sexualidad como tal, abiertamente, nada, ¿verdad? Entonces, llegar acá también, para uno que viene de un pueblo es como impactante. Y en aquel tiempo, pues, en la universidad yo veía muchachas como más abiertas, ¿verdad? Como más espontáneas. No digo que tenían toda la libertad, pero sabían un poco más cómo manejarse en la ciudad. Pero para mí era siempre como un poco complicado, ¿verdad? Ya cuando empezamos a ver como aquí, que la fiesta, que la disco, que cómo la gente va a bailar, ya era más abierto, pues, que el pueblo. Sí, yo vine a estudiar medicina, ¿verdad? Por lo tanto, también tuve, pues, el privilegio de salir de allá, porque no, en general no muchos pueden, no mucha gente puede ir a la universidad, de compañeros que se quedaron en el camino y se quedaron allá. Pero ya estudiar medicina, claro, por supuesto que ya también como una mayor apertura, no digo que total, porque gente conservadora, estricta se encuentra en todos lados. Sí, o sea, todavía. Independientemente de lo que estudien, ¿verdad? Bueno, pero fui viendo otras maneras, relacionándome, y fue como diferente, pero a la vez debo decir que habían cosas que me asustaban, ¿verdad? Entonces yo siempre era como que aquellas muchachas que vinieron del pueblo, que venía a estudiar y que estaba enfocada en estudiar, ¿verdad? Por supuesto, después ya uno va teniendo más confianza, amigas, los amigos, ya se atreve como que vamos a la disco y ya vamos a interactuar, ¿verdad? Pucha, pero me hace pensar eso ahorita en cómo la diferencia que puede hacer el tema, bueno, o sea, podemos verlo desde el punto de vista de la educación, o sea, ¿qué pasa con aquellas personas que de repente no podían salir? No porque vivir allá o en un pueblo sea malo, sino por las oportunidades y la falta de acceso que el mismo sistema no ha dado a las personas que no viven en ciudad. Y que probablemente entonces no tanto el hecho de estudiar en la academia, sino el socializar, como se dice, con otras personas, el conocer nuevas formas, va abriéndole otras oportunidades y posibilidades de gente que no puede. Y que se queda ahí como, esto es lo más, y no tiene esa oportunidad de socializar, no tiene esa oportunidad de ver otras cosas y pues, bueno, o sea, como en este tema de la sexualidad todavía se quedan más atrás, siento yo. Y no digo como, y repito, por vivir en un pueblo, sino porque en estos lugares no llega, si aquí no nos tenemos esta información, allá llega como no sé cuántos años más tarde algunas cosas, incluso ahora con las redes. Sí, también, por eso yo decía que qué bien que se graben este tipo de estos programas así, ¿verdad? Con estos temas, porque también cómo llega la información cuando llega. Y definitivamente que es como bien reducidos los espacios, ¿verdad? En general son reducidos. Por supuesto, vamos por niveles, ¿verdad? Niveles de expansión o de reducción. Y sí, socializar es tan importante, porque bueno, es importante conocer otras perspectivas. Por eso la plática, la conversación es tomar un café con una amiga, irnos a pasear, encontrarnos con gente diferente, que tienen otras perspectivas del mundo, de la vida, en diferentes espacios, la cultura. Todo eso nutre. No solo es pensar simplemente en lo académico. Sí. ¿Verdad? No es solo eso, es nutrirse del conocimiento de la vida, pues, de las perspectivas que cada uno tiene. Y lidiar también con después avanzar, ver como quien dice, quitarse un poco más la venda, descubrir nuevas cosas.
también es un reto cuando vos tenés alrededor gente muy cerrada. Sí. Sí. Y ahí, bueno, son tantas cosas que le puedo, o sea, bueno, la gente, para que sepan, nosotras hablamos un montón en nuestra familia. Ustedes no saben todas las conversaciones que tenemos profundas, especialmente en los desayunos cuando estamos juntas. A veces tengo que confesar que llego un poquito minutos tarde al trabajo por quedarme ahí en estas conversaciones, si las grabáramos todas, ¿verdad? Pero entre todas esas pláticas y todo esto que hemos tenido, ahorita siempre hablamos, mi mamá ha sido la tía alcahueta de la familia. Y tiene que ver un poco con esto de como que ha abierto la oportunidad para hablar de otros temas, que quizás pues mis tíos, mis tías les ha costado más, no a todos, pero de repente sí. Entonces yo le preguntaba a mi mami cómo hizo para, digamos, como romper un poquito ese patrón, porque usted pudo venir y decir, o sea, lo voy a criar como me criaron a mí, ¿no? Porque eso fue lo que aprendió, y es lo que usted dice cuando usted se desenvuelve en un medio muy cerrado. Usted dice, bueno, o sea, esto es lo que yo sé, y el miedo a veces a equivocarse hace que la gente mejor haga las mismas cosas que ya sabe. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hizo usted para, de repente, en ese contexto, no sé, hacer las cosas un tanto diferentes, intentar abrirse? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Bueno, pienso que hay una parte como, no sé cómo llamarle, la psicología, como muy de uno. Ajá, ya lo traes. Es como que lo trae. Pienso que traía un poquito ya como de rebeldía, ¿verdad? Sí, porque de niña, ¿verdad? Un poquito más rebelde, oponiéndome a ciertas cosas, aunque en otras era muy sumisa, pero siempre había algo. Eso que uno trae, pero que también el contexto social o te puede reprimir o puede más bien ayudarte, ¿verdad? Sí, con otros pensamientos, con otras formas de ver la vida, con la forma, y es esencialmente socializar, conocer otras perspectivas, leer, escuchar a mujeres. Acá en Tegucigalpa, mujeres, ya desde que yo vine a estudiar, pues estuve en un movimiento social y ya empecé a escuchar mujeres hablando de derechos. Yo también tenía esa formación que todavía, ¿verdad? No digo que no esté ahí. El patriarcado, esa forma tan rígida, ¿verdad? De manejarse, bueno, en mi contexto allá en el pueblo. Pero sí, cuando empecé a ver todo eso, pues obviamente me fui nutriendo y fui haciendo más reflexión. Algo va cambiando en uno, aunque uno no se dé cuenta. Sí. Porque uno a veces no se da cuenta que hace cambios. Y de repente dice, bueno, ahora pienso diferente. Sí, fue difícil. Y todavía, ¿verdad? En el contexto familiar. Esa crítica, como dicen, que alcahueta sos, que permisiva con las hijas, con el hijo, que cómo le da permiso a ir a la fiesta, que cómo hablan con ella. O sea, cosas como cómo le permite que el novio llegue, que se quede en la casa, lo reciben, comen juntos. Todo eso, hablo de novios así como los novios de adolescencia, pues. Yo sé que llega un punto en que el novio formalmente, como se estila, ya es el novio con el que se va a casar y todo, ¿va? Pero en este caso ya a mis hijas les he permitido tener sus novios. Claro que siempre pregunto, ¿verdad? ¿Quién es? Mami nos hace toda una entrevista. Todas las entrevistas. Sí, ahí solo para eso, o sea, igual antes de que, digamos, porque yo le tengo que decir que fui la primera en traer un novio a la casa y estaba bien pequeña, o sea, iba a cumplir 15 años, pero mami siempre era como de, cuéntenme si te gusta alguien, contame, ¿y quién es esa persona? ¿Cómo? Esa era como, y lo menciono aquí porque tal vez de repente siempre hay mamás y papás que escuchan y no hayan cómo acercarse, pero siempre estuvo esa forma de preguntarnos cosas para ir abriendo el espacio de hablar y de contarlo. Entonces yo creo que aquí en mi casa, excepto de mi hermano, que era un poco, siempre ha sido más como reservado con su cosa y hay que estarle sacando, nosotras siempre se supo quién era el cipote en tercer grado. No sé si se acuerda, aquel muchacho, aquel niño que me gustaba. En mi casa, no digo que tenga que ser así, pero digamos aquí en la casa siempre sabíamos quién nos gustaba a las otras. Pero porque mi mami nos abría esa apertura de contar estas cosas. Obviamente llega un momento donde también una quiere reservarse información, ¿verdad? Y una va viendo y va creciendo y esto me lo quedo a mí, ya ni se lo cuento a mi hermana, quizás una amiga, o sea, se va dando, pero esa era la apertura y creo yo que igual
no era que, o sea, porque yo sé que igual usted estaba como siempre preocupada, ¿verdad? De, te dejo tener novio, ok, está bien. Porque la frase de mi mami era, mejor que vengan a la casa que se vayan escondidas, decía mi mami. Mejor le abro la oportunidad aquí, mejor lo conozco y veo con quién es que anda mi hija o mi hijo. Pero no era que a usted se le quitara el miedo. La preocupación. Siempre está, obviamente, que es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y eso, como estaré haciendo lo correcto, siempre está en el fondo de uno un miedo, ¿verdad? El miedo, pero también, por otro lado, yo no le puedo decir a mis hijas, no tengas novio. Hasta que ya, porque yo he escuchado mamás y papás decir, no le permito novio hasta que tenga 18 años. Eso dicen. A mí me da risita. Eso dicen, pero no saben cómo anda su hijo, en qué anda su hija, con quién anda, viéndose escondidas. Que no llega a la casa porque su papá le ha dicho que es los 18 años. Y tal vez hasta relaciones sexuales tiene ya y ni cuenta de edad. Entonces, no vale eso. Decirle a un hijo, no te permito novio. Somos seres humanos, somos seres que, bueno, tenemos estímulos. Desde la escuela siempre hay un niño que a uno le gusta o a un niño que le gustó una niña, es más atento, de ahí empiezan a socializar. Entonces, ¿cómo conducir eso? ¿Cómo hacer ese proceso de orientar bien a los hijos? Eso es bien importante. En vez de reprimir, mis hijas nunca sintieron miedo de decirme que me gusta un niño. Yo recuerdo a una de mis hijas decirme, es que me gusta porque viera que los cachetitos que tienes son bien rosaditos. Cuando estaba en el kinder, mi hija mayor, entonces... No sabía si está. Entonces, ay, que viera que me guste, ¿por qué te gusta? Pero esas pláticas y al mismo tiempo uno, ojo, ¿verdad? No quiero decir que con eso uno lo va a lanzar así, como dicen, sin paracaídas. Es con educación. Y sí, volviendo al tema de cómo uno lidiar, porque con el miedo, con la crítica alrededor, sentir ese peso también de las formas que tienen, digo en la familia, pero también en el contexto social, amigas, amigos, y lidiar con eso, de la presión que se siente cuando dicen, pucha, pero ¿por qué la dejas? ¿Por qué le das permiso? Las opiniones de todos. Yo no digo que uno haga siempre, que uno esté en lo correcto totalmente, ¿verdad? Uno siempre quiere lo mejor para sus hijos e hijas, pero queriendo lo mejor también tenemos que reflexionar, ¿verdad? Porque yo creo que el papá, la mamá que reprime y que le dice, no vas a tener novio hasta que ya te gradúes, no está siendo objetivo, no está siendo realista. Eso es realidad. Es cierto que quiere lo mejor para esa persona, pero no es la manera correcta, ¿verdad? Sí, siempre debo decir también, así como mis hijas lo expresan, que me siento feliz de que podamos conversar, de tener esas conversaciones, esos desayunos, como dice Ligia, donde podemos hablar de temas diversos. Sí. Nos sentamos, es un placer sentarse en la mesa. Y decimos desayunos porque generalmente han sido los espacios donde podemos estar todas y todo, y mi hijo también, ¿verdad? Donde podemos platicar porque después cada quien se va a sus actividades. Pero esos espacios son hermosos, realmente. Yo disfruto mucho de esos espacios de conversar de temas diversos que nos están afectando a todos, comentar preocupaciones, éxitos, cómo estás haciendo las cosas, cómo te va. Y pienso que eso trae mucha tranquilidad, paz. Sí, bueno, y eso que, o sea, también como para que la gente sepa, tampoco es que somos la familia perfecta, ¿va? Ni que hay mamá, papá, hijos, sino que hemos pasado un montón de procesos y ahí hemos ido, no sé, como adaptándonos, ¿no? Y creciendo juntos y juntas y así. Pero aquí también me surge la pregunta, o sea, al lado de esto, por ejemplo, de su desafío como venir y querernos orientar bien, ¿cómo era para usted también ya a su nivel personal ese cambio? O sea, vaya, por un lado el cambio de cómo hago, hasta dónde me abro con mis hijos o no me abro en estos temas, pero para usted misma, ¿cómo fue para usted esa evolución, no sé, digo yo, o desenvolvimiento en torno a usted? Porque también las mamás, ¿verdad? Y creo que este episodio lo voy a sacar casi que ahorita en mayo, y el día que viene el Día de la Madre, el mes de la Madre, pero el peso de soy mamá y la parte de la sexualidad queda en
plano de 1000, ¿verdad? Porque aparte de ser mamá, que la hermana, que la esposa, que la del trabajo, todo lo que es. Entonces, ¿cómo era para usted también esta parte? Bueno, creo que sí es bien importante, ¿verdad? Lo que señalas, ¿dónde estoy yo? Ajá. Conmigo misma, ¿verdad? Sí, bueno, no ha sido fácil y como quiero decir esto también porque en la vida, antes de responderte, en la vida no hay, nada es totalmente perfecto, ¿verdad? Tenemos situaciones que afrontar. Sí. Cada familia, cada persona tiene su historia particular como persona. Luego, su historia de familia, ¿verdad? De la familia donde creció, luego ya viene la otra familia, ¿verdad? Cuando sí, en caso de que comparta su vida con alguien ya casada, ya sea solo que se juntaron en unión libre, viene esa otra parte. Lo que quiero decir es que en la vida se presentan diferentes situaciones, de todo tipo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos para afrontarlas? Por supuesto, hemos tenido dificultades, pero si estamos fortalecidas, si nuestros recursos internos son tan fuertes como para decir, bueno, esto lo vamos a afrontar, y lo vamos a hacer juntas, ¿verdad? Para dificultades. Bueno, como mujer, madre, profesional, todo ha sido difícil, ¿verdad? Porque yo les digo que todo me sucedió como a un tiempo, estudiando, embarazada, casada, y luego, primero que estudiando, salí embarazada, luego que me casé, y luego tener toda la responsabilidad familiar y ya de mamá, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda uno? Ya a mi edad usted tenía 3 hijos. A la edad ya tenía 3 y posteriormente ya tuve otra a los 36 años, ¿verdad? No fue fácil. Siento que tenemos que, sin ánimo de ser egoístas, y lo digo, no sé, a lo mejor yo conmigo también no he podido estar completamente plena en esa parte, ¿verdad? Porque uno está pensando primero en los hijos, ¿verdad? Y después en uno. Todo lo que uno trabajando y uno hace, piensa en la educación de los hijos, en la comida, en la salud y todo eso, bueno, todo lo que implica la responsabilidad. Luego, esa parte íntima de uno que no puedo decir que no la tome en cuenta en cuanto a la relación con el esposo, ¿verdad? También porque eso influye qué tipo de compañero se tiene, ¿verdad? Luego, ahora, ya mis hijos están grandes. ¿Cómo manejar esa parte? Por ejemplo, nosotros somos una familia donde estamos separados. Mi ex esposo, tenemos una bonita relación, como de amistad, estamos separados, pero yo siempre pensé, mis hijos primero, ¿verdad? No pensé como que ya me separo y ya voy a otra relación. Creo que hay que pensarlo de manera equilibrada, balanceada, ¿verdad? Cuando los hijos están pequeños, para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo no he pensado, voy a traer un novio a la casa. Ahora ya están grandes y yo sé que no tengo ningún problema, pero es una decisión propia. Pero sí como que se siente miedo, como que a veces pudiera haber un poquito de culpa, pena, creo que o vergüenza, ¿verdad? También esa parte, retomando lo que hablamos al principio, que las mamás tenemos vergüenza cuando, ya sea que se separó del esposo, ya sea que su esposo murió, tiene hijos, y le da vergüenza satisfacer sus necesidades propias, en esta parte específicamente la sexual, porque tiene 2 hijos. Hay como vergüenza, culpa, y eso hay que superarlo. Sí, como que no se puede ser o sea, es que yo lo que he visto, ¿verdad? Es como que ser madre le absorbe todas las otras identidades, me parece. O sea, como, ahora soy madre. Porque yo escucho mucho eso, no es que ahora soy una madre, ahora soy mamá, o sea, como que eso le absorbe todo lo demás. Y entonces toda esta parte se vive con más culpa, con más pena, dependiendo, pues, o sea, diferentes personas, pero inclusive personas que sí, o mujeres que de repente
No es que no dejan de tener otras relaciones, pero esas relaciones también las viven con más pena, con más culpa, con más miedo, que probablemente no pasa lo mismo con los papás, ¿verdad? Con los hombres. Ser papá no les engloba toda la identidad de ellos, pero ser madre parece que sí. Sí, incluso las mamás, yo escucho muchas expresiones, claro, no pienso así, ¿verdad? Uh-huh. Al menos mentalmente, racionalmente, uno piensa que no debe ser así. ¿Cómo liberarse de eso? Con responsabilidad, ¿verdad? Obviamente, uh-huh. Libertad con responsabilidad, ya sea en cualquier etapa de nuestras vidas. Los hombres no sienten eso. Uh-huh. Un hombre se separa, no les fue bien con una... Bueno, no estuvieron bien con una pareja, se separa rápido, puede tener otra pareja y no siente vergüenza con los hijos, con respecto uh-huh. a los hijos. O piensan que necesitan una mujer, pero ya en el sentido de que necesito una compañía, quien me haga la comida, quien me lave, quien me planche, ¿verdad? Una empleada prácticamente. Sí. Pero bueno, a eso le llaman tener una compañía porque no puede estar solo uh-huh. y no siente lo que una madre siente. Entonces uno como que se siente más, con mayor responsabilidad, ¿verdad? Como más responsabilidad y dar el ejemplo. Ajá, el ejemplo. Como dar el ejemplo. ¿Cómo va esta mamá que ahora deja a los hijos, se fue con el novio a pasear? Claro, ¿verdad? Es su espacio y tiene derecho. Sí, y siempre y cuando pues todo sea claro, o sea, un balance. Desde esta parte como sana, ¿no? De ni, como usted dice, ni mucho ni tampoco. Yo conozco hijos e hijas, bueno, de hace varios años y todavía ahora he escuchado decir a los hijos, a la mamá, que cuidado se va a hacer. Así con las palabras, que cuidado te haces de otro hombre. Ay, no. No te vamos a aceptar. O a un papá también hay casos. Sí, hay no casos. Quiero que te vayas a casar otra vez. Uh-huh. Entonces imagínense ustedes qué feo, pues. Como sea, madre, padre, responsables, hacen crecer a sus hijos, les fortalecen, digamos, todo lo que ha implicado, ¿verdad? Y luego los hijos vienen a decir que no tiene derecho, uh-huh. porque eso pasa. Y pasa con más frecuencia de lo que... Yo conocí un caso de una señora, de lo que me estoy acordando en este momento, donde el hijo la amenazó. Ella tenía una relación con una persona menor que ella, su esposo había fallecido hacía uh-huh. Varios años, y la tenían como amenazada. Y la hacían sentir mal, y la decían como que no tiene vergüenza, y todo aquello. Entonces, sí. Qué feo. Uno lo ve ahora, cuando uh-huh. uno ve eso, uno dice, no, qué terrible. Uh-huh. Yo puedo entender en el contexto que yo crecí, cómo era todo, mis abuelas y todo, uno logra comprender. O sea, entender de dónde viene. De dónde viene. Pero, púchale, a estas alturas deberíamos de también tener, no importa dónde estemos, ¿verdad? Sí. Todo va cambiando en el mundo. Debemos tener ya como mayor apertura. Y creo que ahí, bueno, se envuelven dos cosas. Una es esto, ¿verdad? De cómo las mujeres, y siempre vamos a estos temas, pasan, o sea, en estos ejemplos, pasan de ser sus papás los dueños, ¿verdad? Mamá, papá o quien las está cuidando, se casan y quien decide es el esposo. Y luego, si se divorcian o se muere los hijos, ahora, antes era que el cuñado o yo no sé quién de la familia, ¿verdad? Se hacía cargo. Pero ajá, los hijos también, o sea, es como, ¿qué onda, verdad? También como, o sea, no solo la reflexión para las mamás de repente de intentar trabajar esa culpa, sino también para los hijos de no ser tan, no sé, bueno. No ser tan egoístas. No ser esa palabra para no decir otra que se me ocurrió. Y groseros, porque qué grosería, ¿verdad? Están en su vida, están más jóvenes, están disfrutando, o si puede salir a pasear el hijo, la hija, con el novio, la novia, pues la mamá no puede. Tienen que quedarse. ¿Verdad? Y está la otro, que es también un tema de lo que no se ha hablado tanto, yo lo tengo también pendiente, y es que la sexualidad parece que está vista en una etapa de la vida nada más. O sea, en esa etapa como de la juventud, digamos. Después de los 40, 45, hay gente que cree que ya no se puede. O sea, o la mujer con la menopausia, o sea, como que esa parte no es una necesidad para la gente, o no es una parte importante de la vida de las personas. Entonces dicen, no, es que mi mamá, eso no. O sea, hay gente que no se imagina a su mamá teniendo satisfacción sexual, porque
¿Cómo va a ser si mi mamá tiene 50? Es mamá. Es mamá. No puede. Ella tiene que ahora ser abuelita. No puede ser una mujer, o sea, no puede desenvolverse en esa área. Entonces aquí se ven un montón de cosas, ¿verdad? Que tienen que ver siempre con el tema de la sexualidad, con el tema de controlar la vida de las mujeres, especialmente, ¿verdad? La vida de las mujeres o la sexualidad, del tema de cuándo es que una persona puede, que la juventud es la única momento donde la persona puede disfrutar su sexualidad y no después. O sea, como que se vienen un montón de temas. Es un montón de temas, porque sí, ese tema que mencionaste es muy importante abordarlo con las mujeres, porque yo he tenido mujeres, pacientes, así como lo dijiste textual. Yo siempre en mi formación, ¿verdad? He trabajado en comunidades, he tenido pienso, ¿verdad? Que he intentado el propósito de tener un abordaje integral. He trabajado en comunidades indígenas, campesinas, con gente de las zonas urbanas. Pero siempre, a mí me puede llegar alguien con un malestar, dolor de estómago, por ejemplo. Y yo a las mujeres exploro esa parte. Tal vez no llegaron por ese problema y pueden decir, ¿por qué me pregunta eso? Porque pregunto cómo está toda la persona, ¿verdad? Pero en el tema de la sexualidad, y le da pena, mujeres de 40 años, 45 años que he visto, y les pregunto cómo está su sexualidad y me dicen, no, doctora, yo eso ya no. Así como lo dijiste. Y un hijo dice, mi mamá ya no, eso ya no, porque ya no, ¿verdad? ¿Cómo se están viendo a ellas mismas? Mire, qué interesante que ahorita que estoy haciendo un trabajo del máster, justamente hablaban de que no hay muchos datos a veces para sacar, por ejemplo, la vida como disfunciones sexuales, porque no se toma en consideración en el área médica esta parte de cómo está la vida sexual para ver que la migraña, que el dolor de esto, o sea, no se hace esta parte integral, o sea, como no se envuelve la sexualidad como un aspecto importante integral de la vida de la gente, tanto que los médicos y las doctoras generalmente no nos preguntan nada acerca de ese tema. Y más ahora que las especialidades están bien divididas, ¿verdad? ¿Quién mira la cabeza? ¿Quién mira el ojo? ¿Quién mira la nariz? O sea, no vemos a la persona. Entonces, pero ese tema es muy interesante, Ligia, porque cuando yo les pregunto, ay no, y a veces las mujeres dicen, yo lo hago por compromiso. Entonces, ¿qué ha pasado con estas mujeres? ¿Qué forma? La forma ya viene de otro tema, la forma de cómo se da la sexualidad, la intimidad. Y sí, es importante abordarlo, ¿verdad? Es un tema, porque yo siempre pregunto eso, y ya después cuando ya agarran confianza, ya me dicen, mire, ¿qué me está pasando esto? Entonces yo, para ayudar a las mujeres, al menos poner un granito de arena y ayudar, ¿verdad? Porque hay mujeres que están también tan sometidas, ¿verdad? Y dicen solo cuando el marido me busca, cuando él me busca, dicen, así me busca. Ellas no pueden buscarlo. Entonces me busca y luego que ella también ya a veces ya no quieren tener sexo, pero ¿por qué? ¿Verdad? Ese es un tema interesante. Y bueno, aquí también, entre tantos temas que surgen de esta plática, yo le quería consultar algo. ¿Cómo para usted ha sido también el tema de la diversidad sexual? ¿No? O sea, ¿cómo usted ha vivenciado esa parte como madre también? De que de repente una hija le diga, soy bisexual, también me gustan las mujeres. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo recuerdo que usted una vez me dijo a mí, yo, con tal de que ustedes las quieran, pero ya internamente no sé cómo fue su proceso también. O si no fue difícil para usted. Pues la verdad, no siento que fue difícil, o si ustedes escucharon alguna expresión. No, la verdad no. De dificultad, para mí no. Sí, me ha importado que estén felices. Me ha importado que sean felices. Que estén bien con la persona con quien están. Sí, las quieren. A mí no he pensado yo si la persona tiene una carrera, si es exitosa, si es una persona del mismo sexo, me interesa que sea una buena persona, ¿verdad? Pero algo importante, ¿verdad? Que tengan esa seguridad de que esto es lo que yo quiero, independientemente si es del mismo sexo o no.
¿verdad? Que estén seguras de lo que quieren, es lo más importante, que una persona esté segura. Si una persona tiene una diferente orientación, la mujer le gusta a otra mujer, que esté segura que eso es lo que quiere con esa persona. Es más la seguridad. Y con un hombre también, pues sí. Va a estar con un hombre igual, está segura, ¿verdad? Me ha importado, no he tenido, este tema no ha sido algo para mí como conflictivo, ¿no? Mire. No creo que nunca le pregunté eso. Yo nunca he sentido como que he tenido que pasar por un gran proceso para tener aceptación, ¿verdad? Yo no puedo comprender cómo padres, madres rechazan a los hijos e hijas cuando tienen una orientación sexual homosexual, pues. Sí, o sea, no son heterosexuales. No son heterosexuales. Porque escuché en mi trabajo también muchachos, sobre todo muchos hombres, ¿verdad? Pude escuchar de que corrieron de la casa cuando al saber que le gustan los hombres. No puedo entender yo eso. No lo puedo comprender. Cómo uno a un hijo lo puede... Pero que si es un hijo que de repente anda robando, que si es un hijo que anda con muchas mujeres, un hijo que no es buen hijo, pero ahí está. Sí, o sea, yo sé que para usted, ¿verdad? No habría como un condicionante, pero que sean esas las cosas, o sea, que la orientación sexual o la identidad sexual sea algo pesado y no lo sea otras cosas como las drogas, por decir algo, o sea, estoy diciendo algo, ¿verdad? Yo sé que quizás hay mamás, ¿verdad? O papás que no le van a poner condiciones a un hijo para quererlo, pero hay quienes, la condición es el tema de la sexualidad también. Sí. Yo escuchaba una vez, y no sé si lo mencioné alguna vez en un podcast, que a una persona decía, ay, no, yo prefiero que mi hijo ahora que me traiga muchas mujeres, no importa. Y yo como, o sea, ¿de verdad preferís que tu hijo sea un mujeriego, que trate mal a las mujeres, que les mienta, un macho, a que le guste un hombre? O sea, es como, sí, porque se tiene que elegir, no se tiene, ¿verdad? Pero hasta ese punto llega la mentalidad que prefiero, dice, que ande con varias mujeres, que no sé qué, ande regando hijos también, ¿verdad? Exacto. O sea, prefiero eso, o prefiero que beba, o prefiero, te digo, qué feo, también que ande arruinando la vida de otras personas. Claro. Pero entonces, eso tiene que ver con esta parte conservadora, doble moral, porque eso es una doble moralidad, es decir, prefiero que ande con un montón, porque en términos religiosos dicen es que es pecado, pero andar con un montón de mujeres no es pecado, digamos, en términos religiosos, no es que estoy diciendo que es pecado, pero la doble moral también que se envuelve en todo ese tema. Sí, bueno, por un lado puedo pensar yo los miedos a ser uno mismo, los miedos el miedo a ser juzgado, la persona que la madre o el padre de una persona con diferente orientación, el miedo de lo que van a decir, claro, ¿verdad? Que hay que afrontar todo un contexto bien difícil, hay que afrontarlo, pero hay miedos, pero del miedo a la grosería y a pensar, prefiero que sea esto, ya como una cosa, no sé cómo mencionarlo, propia de ser ultra conservador y tener doble moral, ¿verdad? Porque hay muchas cosas malas que se hacen que no son juzgadas de esa manera. Es cierto. Personas también malas, que acciones muy, ¿cómo decir?, despreciables que hacen y que no son juzgados por eso. Sí. Y una persona de repente tiene una diferente, no es heterosexual, y esta persona es juzgada por eso, y ella puede tener todo lo demás muy bien, una buena persona, se desarrolla bien, una persona como quien dice, y tal vez dice la mamá, ay, pero lástima que es. Ay, sí, qué lástima que es homosexual. Y juzgamos esa parte. No, en esa Ligia María yo no he tenido, así como o sea, como hay otras personas. No hubo un momento en que yo quedé pensando así como, qué barbaridad. No, ¿verdad? Okay. Al menos. Sí, yo creo que bueno, sí, ¿verdad? O sea, hay personas que de repente, y no es para juzgar, que necesitan un proceso, pero que a veces yo siento que todos estos temas mucho tiene que ver con conocer y con acercarse. Pero cuando usted los ve algo lejano,
es bien difícil, porque yo recuerdo la primera vez, o sea, bueno, en la escuela a mí nos hablaban de aborto y que los abortos y no sé qué, y aquella cosa bien fea, ¿verdad? Que le muestran. Pero la primera vez que yo hablé del tema así bien fue porque yo le conté a usted, yo no sé si usted se acuerda, pero yo le conté a usted un caso cercano sobre aborto, así como que yo tenía así como que, ¿qué ondas con esto? Y su respuesta fue tan así como, eso es bien común, eso pasa más de lo que no sé qué. Entonces, como que se me cayó eso de, ay, el aborto, aquella onda lejana. Y en muchos temas que tienen que ver con la sexualidad, tiene que ver con que lo vemos, o sea, con que no ha estado ahí, pues el tema. Ya cuando nos vamos acercando, cuando vamos conociendo, nos damos cuenta que quizás eso que usted dice, aquí no hay conflicto, o sea, realmente, ¿cuál es el conflicto en todo esto? ¿Cuál es el rollo, como decimos, con este tema? Porque la gente generalmente es porque no ha tenido una cercanía a esto. Y aquí yo, bueno, quería decir algo. Sí, bueno, ese ya es otro tema para abordar, ¿sí? ¿Verdad? Que creo que lo han abordado, pero algo que no quiero que se me olvide, y por eso te interrumpo en este momento. Pienso, ¿verdad?, que nosotros, las personas de mi generación, y antes de mí también, ¿verdad?, y las que vienen, el mundo va cambiando, los tiempos van cambiando. Yo digo a veces, tengo un pie en el siglo XX y un pie en el XXI, me tocó así, esa transición. Pienso que nosotros, los jóvenes, son un blanco, a veces siento que bueno, son un blanco de muchas cosas, ¿verdad? Sí. Mucho que mencionar, de consumismo, de muchas cosas que ahora con la globalización han llegado a nosotros. Pero también son el blanco para juzgarlos. Sí. Se juzga bastante a los jóvenes y pienso que debemos escucharlos. A veces yo me río porque digo, bueno, me voy a sentar, no que voy a invadir un espacio donde están los jóvenes, pero a mí me gusta sentarme a escuchar qué es lo que está pasando, cómo se están manejando las cosas, cómo son las relaciones, y yo me quedo así pensando, en mi tiempo cuando yo decía, tengo un novio, era porque el muchacho me decía, ¿quieres ser mi novia? Ya sé por dónde va el tema. Ajá, pero a lo que voy es que como eso va cambiando, y uno se queda con esos parámetros. No digo que esto sea mejor, que lo otro sea mejor, simplemente el mundo se mueve, la tierra se mueve, sí. La humanidad va cambiando, vamos cambiando. Entonces, hay que escuchar, para enterarse, hay que acercarse más, ¿verdad? Sí. Con la juventud. Sí. Y hablar de esos temas y seguro que nos enseñan mucho. Y también, así como para ir al día también, porque si no, de repente usted se va a perder un montón de tiempo y le va a parecer inaudito, porque está saltando de aquí hasta acá. Y no sabe todo lo que ha venido pasando en medio de esta transición de las nuevas formas de relacionarnos, de esto que usted mencionaba hoy en la mañana, que estaba, mami, de las relaciones abiertas, que no sé qué, o sea, cómo escuchar para no quedarse también como un salto, ¿verdad?, tan bueno, largos. Si ustedes ya me han dicho, qué cosas que yo pregunto y ya me han dicho, mami, es que ahora esto es de esta manera, eso es común, mami. Ajá. Entonces, digo yo, todavía le falta uno, pues se va quedando sin información. Sí, y esa era una de las preguntas que le iba a hacer, ya casi como para ir un poco cerrando. Una es, ¿cómo ve usted? Yo sé que es un tema muy amplio, ya vieron ahorita de todo lo que hablamos en menos de una hora, pero una es, ¿cómo ve usted qué es la sexualidad? O sea, para usted, digamos, ahora, en este momento. Y le voy a preguntar justamente qué le diría usted a mamás, a papás ahorita, ¿verdad? Que están ahí empezando esta parte de ser mamá, de ser papá, o esta persona que cuida, que está con adolescentes, ya dijo algunas cosas como escuchar, ya dijo algunas cosas como esto de no reprimir, ¿verdad? Pero también si hay otra cosa que usted pudiera decir para tal vez liberarse un poco de ese miedo que le tienen tanto a la parte de la sexualidad de los hijos. ¿Qué es la sexualidad? Bueno, yo voy a decir que la sexualidad pues es algo natural en el ser humano. No va a dar una definición científica. No. Es normal, es natural, ¿verdad? Así como es natural comer. Cuando se empieza a dar pecho al bebé, hay que alimentar, pues nada. Sexualidad es natural. ¿Qué le diría a los padres y a las madres y a la gente? Pues no hay que hablar de los órganos sexuales
como con otros nombres. Al niño y a la niña hay que decirle esto, cuando tienen un problema que a veces, bueno, por decir un ejemplo, me duele, que diga el niño, me duele el pene, que no se ande tapando y me duele aquí, porque por ahí empieza todo aquello del morbo. Sí. El niño tiene que saber que esto es vulva, la niña, que esta es la boca. Igual que yo digo que la boca me arde, puedo decir, me arde la vulva. Sí. ¿Verdad? Llamar por su nombre, los genitales, para empezar, ¿verdad? Irles enseñando, según su nivel, ir hablando de la sexualidad. Es mejor hacerlo así, ¿verdad? Ir platicando de esto con los niños en sus diferentes niveles. Cuando ya una niña llega adolescente, ya va llegando a esa etapa también, hablarle de cómo las relaciones sexuales, cómo se dan, todo esto, para que puedan prevenir embarazos no deseados, prevenir enfermedades. Hay que hablar, así como a mí me gusta hablar con ejemplos, como decir, me duele el estómago, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablar de eso? No da pena hablar. Sí. Y todavía a estas alturas no da pena decir que tenemos esos problemas. Entonces, pues, que es algo natural, normal en el ser humano, que debemos de abrir nuestra mente, no tener miedo de hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, que segurito que si ustedes hacen como un caminito, interactúan sobre ese tema, van a encontrar que los hijos se abren más. Súper. Bueno, ya nos escucharon hoy. Estas son pláticas que tenemos a cada rato y que pueden seguir. Como les decía antes, no es que las familias, y tampoco es generar una idealización de cómo es una familia, cómo es una relación madre e hija, tampoco, pero que podemos tener estas conversaciones con nuestros papás, sería súper bonito. Y yo le agradezco ahorita a mi mamá, a Mayita, a Maya, como la conocen, por este tiempo, por este espacio. Mucha gente la conoce y la tiene así como una mujer muy sabia también. Gracias. Entonces, gracias también porque, una tiene la raíz, ¿verdad? Y aquí vamos nosotras haciendo cosas diferentes también. Y ojalá que les quede algo de esta conversación. Y bueno, gracias. Gracias. Recordá compartir este episodio con aquellas personas a las que consideres les podría gustar o les podría ser de utilidad escuchar esta información.